recibirla, ven, levántate. Abre tu jardín, pon flores en tu ventana, canta una canción, hoy ya se murió la muerte, es día de fiesta, es día de vida. Abre tu jardín, traigo una buena noticia, novedad sin fin, corramos a recibirla, ven, levántate. Muy buenas tardes. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a aplicar esta misa por Sayaka Naomi Arita Alegría en su tercer aniversario y por Luisa Méndez en su primer aniversario también de su Pascua, y por Pedro Iturrieta. Los invito a pedir al Señor su misericordia. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, de nosotros, ten piedad. Cristo, Cristo, oh Cristo, ten piedad. Cristo Jesús, de nosotros, ten piedad. Cristo, Cristo, Oh Cristo, ten piedad. Cristo Jesús, de nosotros, ten piedad. oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, de nosotros, ten piedad. Dios, que es bueno, tenga misericordia de todos nosotros, especialmente de nuestros hermanos difuntos, perdone sus pecados y los nuestros, y a todos nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios Padre, que quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, gozando de su dulzura en esta vida, seamos colmados en el cielo de la eterna alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento para escuchar la palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor, Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por miedo de Moisés? Decían, ¿no habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde,
más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. ¿No sucede así con mi servidor Moisés? Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego, Dios, que la sanes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas.
y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándoles que los dejara tocar tan solo el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Todas estas escenas que nos entrega la Sagrada Escritura son para irnos enseñando un poco la relación que nosotros vamos teniendo con Dios. Recuerden que Jesús es Dios. Entonces, si tuviéramos que quedarnos así con el corazón del texto, sobre todo del Evangelio, vemos, ¿cierto?, que Jesús provoca la reacción de Pedro. Y Pedro le dice: «Mándame ir a tu encuentro sobre el agua». O sea, ayúdame, ¿cierto? Ayúdame a hacer cosas que a lo mejor yo no puedo por mis fuerzas. O ayúdame a superar situaciones que son más fuertes que yo. O hazme hacer cosas increíbles. También podría ser. Y vemos que es en principio Pedro capaz de caminar sobre el agua, pero al ver la dificultad, porque el viento está en contra, se asusta y se empieza a hundir. Como ustedes comprenderán, Jesús sabía que Pedro se iba a hundir. Por eso digo, Pedro está siendo provocado por Jesús. Jesús está provocando la reacción de Pedro. ¿Para qué hace eso Jesús? En primer lugar, para hacernos entender que por la gracia de Dios, por la fuerza de Dios, nosotros somos capaces de realizar cosas que aparentemente por nuestra capacidad no somos capaces. Pero también nos está dando una lección. ¿En qué sentido? En que muchas veces en la vida nos vamos a hundir. No una vez, no dos veces, no tres veces, sino que muchas veces nos vamos a desesperar y nos vamos a hundir. Y uno tiene que entender que eso es parte del aprendizaje, que una vida llena de éxitos no es real. Tenemos que aprender a entender
que muchas veces nos vamos a sentir que nos hundimos, que está el viento en contra, que incluso le hemos pedido ayuda a Dios y pareciese que Él no nos escucha. Pero tranquilos y tranquilas, es parte del aprendizaje. Lo importante, como dice también el texto, que Jesús dice, le tendió la mano y lo sostuvo. Eso dice el texto. Cuando él le dijo, Señor, sálvame, enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es que Jesús se admire porque Pedro duda, sino que le está haciendo ver su debilidad, su contradicción, como la tenemos todos nosotros. Y yo creo que es importante que tomemos conciencia de eso. Nosotros venimos a la iglesia no porque seamos 100% consecuentes, no porque seamos 100% intachables, no porque lo hacemos todo bien, porque como él dice en otro texto, yo vengo para los enfermos y no para los sanos. En la medida en que nosotros asumimos nuestra debilidad, es cuando nos hacemos fuertes. Y en la medida en que nosotros nos autoengañamos, creyendo que somos autosuficientes o somos poderosos, nos volvemos débiles. Nosotros los seres humanos somos capaces de grandes cosas. Dios nos ha dado una capacidad que no se puede encontrar en otros seres. Nuestras manos, por ejemplo, son una maravilla. Somos capaces de construir, somos capaces de hacer cosas que nos superan ampliamente. Nuestro cerebro, en comparación con los demás seres, es un cerebro superdotado. Somos capaces y hemos sido capaces de crear toda una civilización. Hemos sido capaces de dominar a las especies que son más fuertes que nosotros. Hemos sido capaces, lamentablemente también, de destruir la creación por nuestra ambición. Pero, sin embargo, ¿cierto? Todo eso, ¿cierto? No nos tiene que hacer que nos llenemos de orgullo. Por el contrario, como digo, ponía el último ejemplo precisamente por creernos tan capaces, hemos provocado nuestra propia destrucción por sobreexplotar el planeta o explotarlo en forma irracional, ¿cierto? Porque hemos creído que todo lo podemos hacer, entonces nos vamos contra la misma naturaleza. Por eso, qué importante es que aprendamos a entender que si bien tenemos muchas capacidades, sin el Señor nos podemos hundir. Por eso, queridos hermanos y hermanas, aprendamos de nuestras propias equivocaciones, aprendamos de nuestros propios fracasos, no para quedarnos pegados ahí, ciertamente, pero no tratemos de ocultarlo, no tratemos de ignorarlo, aprendamos, seamos inteligentes, porque en la medida en que reconocemos eso, vamos madurando, vamos creciendo, nos vamos haciendo más fuertes, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vayamos madurando como seres humanos. ¿Para qué? Para irnos equilibrando interiormente. Es un proceso que dura toda la vida, pero que sin embargo nunca terminamos de aprender. Al Señor Jesús sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Los invito a elevar nuestra oración al Padre Dios. Elevemos nuestra oración por la paz en el mundo, en este tiempo de pandemia, para que aprendamos de esta experiencia. Podríamos quedarnos lamentando lo que hemos vivido como humanidad, ¿cierto? Estamos viviendo un momento histórico. ¿Quién iba a pensar, cierto, que íbamos a vivir una pandemia y que iba a cambiar toda nuestra forma de vivir, no solamente a nosotros, sino que a toda la humanidad? Entonces, aprendamos de esta experiencia. Aprendamos porque de verdad es un momento único que podemos aprender precisamente de los débiles que éramos y no nos dábamos cuenta, ¿cierto? Nos creíamos que podíamos superar y sin embargo, ¿cierto? Hemos sido
de alguna manera dominados por esta pandemia. Entonces aprendamos de esta lección. No para quedarnos llorando, sino que para, insisto, para crecer. Por esto roguemos al Señor. Pidamos también al Padre Dios por nuestra patria, por todo el proceso que estamos viviendo, para que lo hagamos con un espíritu realmente que busque integrar a todos y a todas, para que ninguno se vaya a sentir dueño que tiene la verdad absoluta, sino que entre todos vayamos construyendo, ¿cierto?, una sociedad mejor. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos enfermos. Pidamos por Lilian Cornejo Reyes, por Vivian Lagos Morales, por Carmen Cabrera Acevedo, por Hernán Cornejo Puga, por Jorge Romo Acuña, por Óscar Liberona, por Eduardo Pinto, por Yolanda, si lo digo mal me corrigen, Urbina, Uribe. Sabía yo que estaba medio raro. Por esos hermanos y por todos los hermanos enfermos que nosotros conocemos, roguemos al Señor. Pedimos también al Padre Dios por nuestros hermanos difuntos, por Sayaka Naomi Arita Alegría en su 3er aniversario, por Ricardo Silva Parra, por Luis Rivera, por Almas del Purgatorio, por Teresa Pinto y también de una forma especial por los que ofrecemos esta Eucaristía, por Pedro Iturrieta, por Luisa Méndez, su 1er aniversario, por su eterno descanso, roguemos al Señor. Por cada uno de ustedes, que es lo que hay en sus vidas, los que cada uno está viviendo, por sus preocupaciones, por sus dolores, por todas esas cosas que a ustedes les importan, porque si son importantes para ustedes, son importantes para Dios. Por todos ustedes, hermanos y hermanas, roguemos al Señor. Acoge, buen Padre Dios, estas nuestras súplicas por Cristo nuestro Señor. Tomemos asiento, preparemos el altar. Pidamos para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Padre Todopoderoso, recibe nuestras ofrendas que te presentamos en nombre de tu Hijo, por cuyas promesas confiamos alcanzar cuanto pedimos por su nombre glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo el Cardenal Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
de Luisa Méndez en su primer aniversario, y Pedro Iturrieta, y todos los que hemos recordado en esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la enseñanza de nuestro Salvador, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con un gesto nos damos un saludo de paz. Proclamemos al Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Por una palabra tuya basta. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Después de haber trabajado sin nada pescar. Después de haber trabajado sin nada pescar. Después de haberse cansado sin fruto tocar.
Solo porque tú me lo pides, lo haré sin tardar. Solo porque tú me lo pides, lo haré sin tardar. Echaré para poder sacar aquellos que lloran en la soledad, del fondo del mundo sin luz. Me pides que suba a tu barca y me ponga a pescar. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré, en la parte más honda, en lo escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Tanto tiempo que vagué sin saber a dónde ir, ni siquiera en quién creer. No sabía qué hacer, no sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios en quien confiar, mas al fin yo encontré a un amigo en quien creer. Es Jesús, mi amigo fiel, junto a Él eternamente viviré. No sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios en quien confiar. No sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios en quien confiar y a quien amar. Oremos. Padre y Señor nuestro, por tu misericordia, concédenos que estos sagrados misterios podamos venerar dignamente al Señor Jesús, ante cuyo nombre quisiste que se doblara toda rodilla y en el que todas las personas encontraran la salvación, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Les quiero recordar que estamos en la campaña de la rifa parroquial para dos cosas: para sostener la parroquia y también para pagar la deuda de la capilla Buen Pastor. Así que yo los invito a que puedan participar y así nos integramos, pero también ayudamos, ¿cierto?, a salir adelante a nuestra parroquia. Les recuerdo también que estamos en época de misiones. A las 9 de la noche se pueden conectar para unirse a la oración que los jóvenes misioneros están haciendo, y también, si están interesados en recibir la visita a los misioneros, se inscriben con la secretaria parroquial. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hemos celebrado al Señor,
nos podemos quedar en su paz y en su alegría. Que tengan un buen descanso y si Dios quiere mañana nos vemos. Es madre muy sencilla, criatura del Señor, Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste así entre sus manos y el Señor te modeló. Aceptaste ser su aliada, siempre atenta a su voz.